Hermanos, Dios los bendiga. Recién los termina de bendecir mi esposa. Yo también los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos amados, tú sabes que todos tenemos que buscar el ánimo, buscar las fuerzas que nos da el Señor. Más en estos tiempos, como está pasando, que a veces cuando uno anda por ahí o va por ahí, ve cosas que pueden doler, pero el Señor está con nosotros. Muchos pueden sufrir rechazos o vaya a saber de qué parte vienen, pero nosotros tenemos que saber que somos aceptados por Dios. Triste es ser rechazados por Dios, pero Dios siempre nos da una oportunidad y tenemos esa bendición grande, grande de Dios. Así que, hermanos amados, gloria a Dios, y el Señor es muy, muy bueno. Amén. Así que hoy vamos a alertar, nosotros vamos a alertar más que nunca, es alertar que vivimos en un tiempo que muchos han desechado a Dios. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Pero Él tiene mucha misericordia cuando uno se arrepiente, cuando uno busca las cosas del Señor. Es poderoso. Y tener un cuidado de Él en esta vida, un cuidado protector de los ángeles de Él. Porque así dice la palabra, el que no me niega ante los hombres, yo no lo voy a negar ante mi Padre. Y yo en 35 años puedo dar testimonio. Que el Señor es bueno. Hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades, hemos pasado problemas tremendos de muerte, pero todo tenía un propósito. Y todo era para crecer espiritualmente y tener fe en el Señor. Amén, amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, por eso el Señor fue rechazado muchas veces. El Señor Jesús, de la forma que ha sido rechazado, ha tenido experiencias, pero yo me pongo a pensar como puede pensarlo usted, después de todo lo que Él ha hecho, los milagros, lo que ha sido para el pueblo de Israel. Y sin embargo, lo desechaban. No dejaban que llegara a tal lugar, o que no quisieron que en tal lugar los fariseos le hacían la vida imposible. Trataban, ¿por qué? Porque dice que a Jesús también lo mataron por envidia. Y eso es lo que realmente duele, porque era Cristo, era el Mesías que iba a venir aquí a la tierra, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entendemos que por rechazo una negativa o una propuesta es rehusarse a aceptar a alguna persona. Eso es un rechazo. Una persona o cosa. Bajo este concepto podemos vivir en la palabra que el Señor Jesucristo lo rechazaron. Amén. Muchos durante su ministerio lo rechazaron. Muchos. Y yo también nunca me fijé en el Señor Jesucristo, ya hace 35 años, pero tuve que irlo a buscar por una necesidad muy grande, y todos lo saben, el testimonio de los hermanos Vida en Jesús, y le quiero pedir al Espíritu Santo que nos lleve a tener este entendimiento, este conocimiento de lo que es el rechazo para la gloria de Dios, y que tengamos nosotros también saber que podemos tener muchas cosas. ¿Por qué pueden ser las causas del rechazo y las consecuencias que traen? Las consecuencias que traen cuando uno rechaza a Dios. Amén, amados. Las causas, porque son, y las consecuencias que traen. Pero Él es misericordioso y trae solución siempre que lo reconozcamos. Entonces,
Así lo rechazaron a nuestro Señor Jesús. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a Lucas 10, por favor. Lucas 10, gloria a Dios. Lucas 10, vamos a leer del versículo 13, por favor. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Lucas capítulo 10, versículo 13, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había muchas ciudades impenitentes. Impenitentes. Así que eso es lo que muchas veces que las ciudades impenitentes son las que se obstinan en seguir pecando y no quieren dejar el pecado. Esas son las ciudades impenitentes, que hoy nos podemos dar cuenta cómo vivimos, cómo está el mundo, lo que está pasando, y que reflexionemos y que le demos gracias a Dios que somos hijos de Dios. Y si estoy predicando en alguna parte del mundo que puede llegar a esta prédica, que hoy tiene la oportunidad de confesar y creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo, porque aquí la palabra del Señor nos va a enseñar lo que Él dijo acá en esta palabra. Lucas capítulo 10, versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, mire usted, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, mire usted, sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Mire usted, le está diciendo esto a la ciudad que había hecho tantos milagros y seguían impenitentes. Mire usted, impenitentes. Mire que dice el versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Amén. Quiere decir que hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, que vieron los milagros y vieron lo que vieron, no tenían excusa. Entonces dice, versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Mire, qué extraordinario. Mire, el que a vosotros oye, quiere decir que usted está oyendo palabra de Dios. Jesús, es palabra de Jesús. A mí me oye, dice. Mire lo que es. Usted sabe que en una prédica, en la palabra del Señor, usted puede ser sanado, liberado. En la palabra. Mire, y dice, el que a vosotros desecha quiere decir que lo rechaza. A mí me desecha, a mí me rechaza. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, hermano. Mire usted. Esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Mire, profetizado por el profeta Isaías, casi 600 años antes. Profetizado por él, de lo que iba a venir el Hijo de Dios que iba a ser lo que iba a hacer aquí en la tierra. Y sin embargo, cuando llegó, no creyeron, lo rechazaron. Pero gracias a Dios que ellos lo rechazaron para que hoy nosotros podamos ser hijos de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, mire, acompáñeme a Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 3, por favor. Por eso la palabra es profunda, la palabra es hermosa, hermosa. Mire lo que dice. Tenemos el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la fundación del mundo. De la preexistencia son los mismos, que es de donde venimos nosotros, hermanos. Y dice así la palabra del Señor.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire usted, despreciado y desechado. Quiere decir que las dos formas, las dos son iguales. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, no lo estimamos. Yo estoy hablando a todo el mundo, a todas partes del mundo. Estoy hablando a la Iglesia Vida de Jesús. Yo agradezco a Dios, a los hermanos fieles, a los hermanos amados que han entendido la Escritura, los hermanos que están comprometidos con el Señor, son hijos de Dios y Dios también está con ellos. Pero mire acá el versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire qué privilegio tan grande que podemos tener nosotros de haber sido la profecía de Isaías se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Y cuando lo tuvieron, lo despreciaron, lo rechazaron, hermanos. Entonces, estamos en tiempos finales. Tiempos finales. Yo como pastor siento que esta es una oportunidad más que Dios le está dando al mundo para que puedan aceptar al Señor como Salvador de su vida, declararlo como el Señor de su vida. ¡Ay, Señor! Entonces en la Biblia encontramos ejemplos que el pueblo de Israel rechazó de muchas maneras la voluntad de Dios. Ahora nosotros, la iglesia del final, nosotros somos la iglesia final, hermano. Debemos aprender de los ejemplos para no caer en los mismos errores que cayeron ellos. No caer en los mismos errores. Ya vamos a ver en cuántos errores que es un ejemplo para nosotros para no hacer lo mismo que hicieron ellos. Entonces, esto es así, Señor. Todo lo puedes tú. Y poder así ser ministrado en nuestro ser integral, a fin de estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor está a la puerta. Estamos viviendo el último siglo de los siglos. Escuche. Y tiene un propósito, y ya lo vamos a ver aquí en la palabra, hermano. Ya lo vamos a ver aquí en la palabra. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, que es una advertencia que Pablo le hace, y hoy los hace a todos nosotros. 1 Corintios capítulo 10, por favor, versículo 6. Gloria a Dios. Entonces esto es lo que a ellos les pasó, lo que ellos estuvieron después que los sacó de la esclavitud. De la esclavitud. Entonces, a mí me sacó de la esclavitud. Y lo reconozco. Dejé de ser esclavo. Gracias a Él. Hoy no estaría vivo. Porque Jesús es vida. Y dice así la palabra. 1 Corintios capítulo 10, vamos a empezar a leer del versículo 6. Hermanos amados. Y dice así. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Porque lo más hermoso es tener la palabra en sus manos. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron para ejemplo como nosotros. Entonces, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. A jugar. ¿Con qué jugaban? ¿Con qué jugaban? Con los ídolos que habían traído de Egipto. Escuchen. Las mañas que habían traído de Egipto. Vaya a saber qué juegos serían.
¿qué juegos serían? Como hoy puede ser póker, puede ser cartas, puede ser juego de tirar la botellita, de juegos diabólicos. Pero mire, y dice, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día. Mire, en un día, cayeron 23.000. Mire, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Cayeron 23.000 en un día. Escuche. Está muriendo mucha gente en el mundo. ¿Y cuántos han muerto? Escuche. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén, amados. Perecieron por las serpientes. Habían murmurado contra Moisés y vinieron serpientes venenosas. Y Dios en su misericordia, que oró Moisés, hermanos. Eso está en Números, capítulo 21, 5, 6, si usted quiere anotarlo. Es bueno que tenga un lápiz y un papel hoy, porque vamos a dar muchas cosas que le van a servir de bendición le van a servir. Entonces dice que en el desierto, por las serpientes fueron picados, fueron ellos, y murieron muchos. No estos 23.000, sino otra vez, dice el versículo 9, nuevamente lo voy a leer, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Este es otro caso. Y tuvo que orar Moisés desesperadamente y el Señor tuvo misericordia. Misericordia. ¿Qué hicieron? Rechazaron al Señor. Rechazaron al Señor, a Dios, ese Dios que le abrió el mar de lado a lado. Veían qué poder tenía ese Dios. Ese es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. Y tuvo que poner Moisés en un asta. Una serpiente de bronce le hizo hacer, y el que miraba a la serpiente vivía. Mire usted, gloria a Dios. Entonces, eso está, si lo quiere buscar, en Números 21, 5, 6. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de siglo. Acá está. A nosotros, a los que han alcanzado los fines de siglo. Estamos en los fines de siglo. Nosotros estamos en los fines de siglo. Lo dice bien clarito. Los fines de siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, amados. Mire, el que estar firme, mire que no caiga. Pero dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación que viene es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermanos, para que podamos soportar de la tentación. Él es más fuerte, por eso tenemos que cualquier tentación decir la sangre de Cristo, cualquier pensamiento que no le agrada a Dios, que vamos a hacer, decir la sangre de Cristo tiene poder para poder llegar a tener la mente de Cristo, hermano. Gloria a Dios. El Señor es muy, muy bueno, muy bueno. Miren, tenemos un ejemplo en la palabra, en la Biblia, de un hombre, Oseas. Tuvo el llamado de Dios. Un profeta que tuvo el llamado de Dios y Dios le dijo que tenía que buscar y casarse con una mujer fornicaria. Mire usted sabe la profundidad que tiene eso.
Mire la profundidad que tiene esto. Acompáñeme a Oseas, está después de Daniel. Mire, está después de Daniel, hermano. Oseas, capítulo 1, vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El nombre Oseas significa salvación o liberación. Eso es lo que significa el nombre Oseas. Y dice así la palabra, búsquelo tranquilo. Oseas está después de Daniel. Gloria a Dios. ¿Y qué profundidad tiene? Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá, eran estos, reyes de Judá. ¿Se acuerda que Ezequías lo que pasó cuando vino y tenía que morir? Se iba a morir, vino a ser avisado, pero Dios tuvo misericordia. Mire de qué tiempo era Oseas, el hijo de Beri, de reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, y la cual concibió y le dio a luz un hijo. Amén, amado. Le dio un hijo. Mire usted dónde usted se imagina, era un profeta, era del tiempo de los reyes que estaban ya en esos tiempos. Y él tenía que estar con una mujer que sería el rechazo de todos. El rechazo de todos. Entonces, gloria a Dios. Pero esto nos da una enseñanza a nosotros. Una enseñanza muy grande. Porque él era, ¿qué era de Israel? ¿Qué era de Israel? ¿El padre? No. ¿Qué era de Israel? Él se declaró esposo de Israel. Esposo. Y la tenía a Israel como una prostituta, como una mujer rebelde, como la nación rebelde. Y lo vamos a ver en la palabra, para la gloria de Dios. Mire, ay Señor, qué bueno eres. Vamos, ya que estamos en Oseas, a Oseas capítulo 4, por favor. La profundidad que tiene la palabra, hermanos amados. Vamos a leer del versículo 18. Perdón, del versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 y vamos al versículo 7. Del 4, gloria a Dios. Del 5 al 7. Por favor, búsquelo tranquilo. Oseas capítulo 4, del 5 al 7. Y dice, caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de la noche y a tu madre destruiré. Mire usted, y a tu madre destruiré. Si él era el esposo de Israel, ¿quién era la madre de los que vivían en Israel? Era la madre. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Esto significa esto. El profeta representa aquí a los falsos profetas. Madre es la nación. Madre era la nación, porque él lo declaró esposo. Si era esposo de Israel, era la madre de ellos, la misma nación. Mira el privilegio que tenían, un pueblo elegido. Entonces, dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Mire usted, dice, yo te echaré, mire usted, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. Ay, Señor. Entonces, aquí tenemos dos cosas, rechazar el conocimiento, escuche, rechazar el conocimiento. Lo que es rechazar el conocimiento, porque Él nos quiere dar el conocimiento a todos, para vivir feliz, para vivir en esta tierra, pero ser hijos de Él. Ese es el conocimiento que Él nos quiere dar, hermanos. Entonces, ¿qué nos aparta de querer tener el conocimiento de Dios? Lo vamos a ir viendo por partes. ¿Qué nos aparta? El envanecimiento y el orgullo. Amén. El envanecimiento y el orgullo. Y Pablo lo hace una mención acá, lo está haciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, hermanos. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer del 18 al 19. Versículo 18 al 19. Fijémonos bien. ¿Qué nos separa del conocimiento de Dios? Mire, dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Mire usted, que no lo necesitaban a Dios. Hoy también hay muchos que no nos necesitaban a Dios y ahora hoy lo están necesitando. Amén, amados. Entonces, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Escuchen, fíjese, no en el poder de los que andan envanecidos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ser cautivo, estar atado. Esa es una atadura muy grande para Dios, para los ojos de Dios. Y así nos muestra Isaías 5:13, las consecuencias. Vamos a ver a Isaías 5:13. Por eso me encantaría que tengan un lápiz y un papel para tener este conocimiento. Isaías capítulo 5, gloria a Dios, versículo 13. Vamos a leer un solo versículo. Un solo versículo, que es una atención que nos está llamando por las consecuencias del envanecimiento y el orgullo que no le dan lugar al conocimiento de Dios. No le dan lugar al conocimiento de Dios. Y dice así, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amén. De sed. No le dieron importancia a Dios. Nunca se acordaron de Dios. Entonces eso es envanecimiento y orgullo. Y cayeron, en vano no cayeron en cautiverio. No en vano no tuvieron que pasar hambre. En vano no tuvieron que pasar sed. Entonces esto es lo que también. Ahora, hay una solución. Hay una solución, hay una misericordia de Dios. Y ya que estamos en Isaías, vamos a Isaías capítulo 11, por favor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Aquí profetiza también el Señor. Aquí está profetizando para que nosotros no tengamos más hambre ni sed, para tener el conocimiento de Dios. Ya estaba acá otra vez Isaías estaba profetizando sobre Jesús, el Mesías. El Mesías. El que tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Amén. Ya estaba profetizado. Vamos
Isaías capítulo 11, versículo 1. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire, esto es para aquel que se arrepiente y por las causas que tiene las consecuencias, porque pusimos la causa del emanecimiento, la consecuencia de ser cautivo y el perdón de Dios, de tener el conocimiento de Dios aquí en la palabra. ¿Está claro? Está claro. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento del Señor. Si no, lo rechazamos. Lo rechazamos, como hizo el pueblo de Israel, rechazó el conocimiento de Él. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, otra causa, no ser maduros, ser niños fluctuantes. Dice que tenemos que ser como niños, inocentes, niños de calma, pero no ser niños fluctuantes, de estar todavía con la leche primaria. No ser niños flotantes, hermano. Entonces, niños espirituales. Esta es otra causa que no puede traer bendición. Otra causa. Acompáñenme a Hebreos 5:13. Por eso les dije que tenga una lapicera y un papel o una hoja para que usted pueda entender todo lo que está escrito. Entonces vamos a ir a Hebreos 5. Gloria a Dios. Versículo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, gracias a Dios, hermanos, que podemos hacer los discipulados, podemos hacer los estudios de Apocalipsis, podemos congregarnos los jueves, podemos congregarnos como hoy los domingos, hermanos. Estamos recibiendo bendición de Dios, hermanos amados. No se sabe cómo va a terminar esto, hermano. No se sabe. Es tremendo lo que está pasando, hermano. Yo no le voy a poner temor, pero usted lo está viviendo. ¿Qué le voy a decir que está todo bien? No le puedo decir que está todo bien. Al menos con Dios yo me siento seguro. Pueden venir las pruebas, pero con Dios nos sentimos seguros, como tantos hermanos en la iglesia han sido sanados en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Hebreos capítulo 5, versículo 13, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño. Tenemos que crecer en la palabra. Por eso hay que preguntar en los discipulados, hay que preguntar en los estudios de Apocalipsis. Ay, Señor, qué bueno eres, Padre. Entonces, fíjese que se pierde el sacerdocio. Se pierde el sacerdocio. De poder ser sacerdotes y reyes de nuestro Señor Jesucristo. Se pierde el sacerdocio. Por eso, hermanos, ¿y qué trae? Consecuencias como lo hemos leído recién en Oseas capítulo 4, 5 y 6. Lo leímos recién. Se pierde el sacerdocio. Así es. ¿Por qué? Por no querer el entendimiento y crecer y todavía dejar que sigamos tomando la leche espiritual. La lechecita esa. Ya tenemos que crecer en el nombre de Jesús. Ay, Señor, trae solución. El Señor es misericordioso, muy misericordioso. Hay que creer en el conocimiento. Hay que creer. Así dice que Jesús crecía y a medida iba creciendo tenía conocimiento. Porque para entrar a una sinagoga, a un templo, a los 12, 13 años, Dios mío,
Le decían, ¿quién le enseñó a este? ¿De dónde sacó tanta sabiduría este? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios, que hoy lo tenemos nosotros para gozarnos. El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, amados hermanos, nada. Es extraordinario tener el Espíritu Santo. Y no te extrañes que Dios te pueda llevar a hacer una cruzada o andes por donde estés y estés dando la palabra y estés predicando y la persona hasta puede caer por la unción del Espíritu Santo. Por dar la palabra. Yo lo digo con conocimiento de causa porque soy evangelista, el ministerio que Dios me dio es evangelista. Hermanos, evangelista. Pero no quedaba nadie que no le predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me rechazaban. Y me rechazaban. Pero Dios nunca me hizo avergonzar porque un día me llamaban a ver ese Dios que usted predica. Amén, amados. Por eso, el rechazo. El rechazo. Gloria a Dios. ¿Sabe cuánta gente puede estar amargada en el mundo porque se siente rechazada? Se siente rechazada. Y nosotros como cristianos no podemos rechazar a nadie. A nadie. Tenemos que darle amor, abrazarlo. No como antes que miramos de arriba para abajo. O nos creíamos algo como empezó la prédica, el envanecimiento. No, ahora no. ¿Cuánta gente sufre, se siente mal? Porque lo rechazan. El rechazo. Eso es muy doloroso y muy tremendo. Ay, Señor, Señor, Señor mío y Padre mío. Por eso sos un hijo de Dios. Y si vas a ser hijo de Dios, no vas a ser rechazado por nadie porque te aceptó el Señor. Si no te rechazó Jesús, que es lo más grande que podemos tener aquí en la tierra, jamás te va a hacer avergonzar. En el nombre de Jesús. Él vino a buscar lo que estaba perdido. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Jesús crecía. Acompáñeme ahora a Lucas, por favor. 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Para respaldar la palabra que cómo crecía Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 51. Mire qué dice. Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios. Y dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Su madre guardaba estas cosas en su corazón. Ella sola sabía y José, que había sido engendrada por el Espíritu Santo. Nadie más lo sabía. Nadie. Nadie más. Que le tuvo que presentar un ángel a José para convencerlo y decirle, tu mujer fue la elegida para atraer al Salvador del mundo. Amén. Entonces, voy a leer nuevamente el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire lo que es crecer espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, gloria a Dios. Por eso, hermanos amados, era niño y era joven y ya estaba preparado para predicar dentro de los templos, Otra causa, es bueno que si tiene un lápiz anote con un papel.
anote con una lapicera en ese papel que usted tiene. Estar enfermo espiritual. Esto es profundo, porque tenemos que saberlo, porque a veces nos olvidamos. Estar enfermo espiritual. Acompáñeme, ya que estamos en Hebreo, vamos a ir a 1 Corintios 11:30. Gloria a Dios. Esto es tomar la Santa Cena hipócritamente. Escuchen. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Escuchen. Pueden venir enfermedades. Escuchen. Estar enfermo espiritualmente es una enfermedad muy grave. La Santa Cena es sagrada, hermano. Y un arrepentimiento puro y genuino. Más en este tiempo. ¿Vio cómo están los tiempos? Se oscurece. Estamos a la puerta. Nos está diciendo la palabra. Estamos viviendo el último milenio. El último milenio. Todo lo dice la palabra. ¿Para qué, pastor? Para que nos percatemos nosotros. Nos está dando los ejemplos de lo que no le pasó que no le pase a ellos, lo que nos pase a nosotros, lo que le pasó a ellos, hermanos amados. Entonces, la consecuencia, se puede ser engañado al tomar la Santa Cena indignamente. Se puede ser engañado. Vamos a ir a Mateo 24, por favor. 24. Mateo 24, 24. Por eso estamos dando los cultos, hermanos, para que nadie se pueda enfriar y que muchos puedan reconocer, más en este tiempo, que tienen que entregarse al Señor, tienen que vivir creyendo y confiados. Gloria a Dios. 24, 24. Vamos a leerlo. Un solo versículo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire usted lo que es estar enfermo espiritual. Mire, hasta los profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que estar más en alerta que nunca, hermanos. Más en alerta que nunca. Entonces tenemos que recibir la instrucción de la palabra, la instrucción del Espíritu Santo. Como dice aquí también Proverbios, capítulo 1. Vamos para capítulo 1 de Proverbios. Porque tenemos 3 palabras. Las causas por qué podemos tener maldición, las consecuencias. Mire, las causas, las consecuencias que pueden traer, pero Dios nos puede traer solución. Solución, misericordia nos puede dar Dios, si reconocemos en lo que estamos y lo que hacemos. Entonces, Proverbios capítulo 1, por favor, hermanos amados. Gloria a Dios. 8. Capítulo 8. Un solo versículo. Y dice así. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, amados, cuando el Espíritu Santo daba esto, nos tenemos que reflejar, nos tenemos que sentir en el nombre de Jesús, seguros. Y dice así la palabra. Versículo 8 del Proverbio 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire, es una bendición tener padres cristianos. Es una bendición. No desprecies
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Amén, amados. Y mire lo que dice el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, ¿hacer qué? Ven con nosotros. No van a hacer nada bueno, seguro. Pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Está pasando esto, hermano, hoy. Está pasando todo esto. Todo esto, hermano. Matan criaturas de 5 meses que va la madre a comprar pan, hermano. Lo que está pasando. Ay, Señor, Señor mío y Padre mío. Ahora, no tener ceguera espiritual. No la tener. No tenemos que tener ceguera espiritual. Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, por favor. Por eso les dije que trajeran una hoja y un lápiz, que es muy interesante esto, para que no nos olvidemos del día de hoy que se predicó esta palabra de la sierva y del siervo que nos dio el Espíritu Santo. Por algo la dio. Y usted puede predicar y hablarle a quien quiere hablarle con estas escrituras que estamos dando. Ay, Señor, yo sé que hoy en el mundo va a haber muchos que van a reflexionar. Muchos que van a reflexionar en el mundo. Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1. Vamos a leer de 9 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 11. No tener ceguera espiritual en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te saca el velo para que puedas leer la palabra de Dios. Dice así: pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, hermano, ¿cuántos puede haber hoy que olvidaron la purificación de sus pecados, el bautismo, y no están en el camino del Señor? ¿Cuántos puede haber? Yo voy a leer nuevamente el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Son todas promesas, hermanos. Son todas promesas, amados míos. Todas promesas. Entonces, al tener ceguera, no tenemos la visión de Dios, hermanos. Amén. Pero hay solución. Con arrepentimiento. Acompáñenme Efesios 1, 16, 17. Efesios 1, 16, 17. Efesios, capítulo 1, versículo 16, 17. No quiero que Dios me pueda demandar a lo que Él me manda a hablar. Que Dios me guarde y me libre. Y si los manda a hablar es porque los ama. En el nombre de Jesús. Ay, Señor, Efesios capítulo 1,
Vamos a leer del versículo 16. ¿Cuántos quieren sabiduría espiritual? Yo sé que la tienen. Muchos en la Iglesia Vida en Jesús. Pero otros del mundo quizás no la tienen. No los puedo ver. Ustedes me ven a mí. Pero por fe, levante la mano. Yo quiero sabiduría espiritual. La anhelo, la necesito. Más en este tiempo. Y dice así la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo le está haciendo, él a los efesios, en sus oraciones, le está pidiendo la memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el qué? En el conocimiento de Él. Fíjese. Entonces, no tenemos nosotros que rechazar el conocimiento. No rechazarlo, hermanos. Es una divinidad del cielo. Es un don del Espíritu Santo. Y lo tenemos que anhelar, hermanos amados. Lo tenemos que anhelar. Con todo el corazón lo tenemos que anhelar, hermanos amados. Por eso es hermoso. El versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es hermoso, hermoso. ¿Qué hace con una herencia terrenal aquí? Es buena, pero hay una herencia de los santos que es la vida eterna. Es la vida eterna. De acá no te llevas nada, pero allá te espera mucho. En el nombre bendito de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, rechazar el bien. Vamos a ir nuevamente a Oseas, porque todo está en Oseas para entender nosotros lo que está diciendo la palabra. Oseas capítulo 8. Está después de Daniel, como se lo dije antes. Oseas capítulo 8. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios. Oseas capítulo 8, búsquelo tranquilo. Vamos a leer del versículo 3. 3 al 4, hermanos amados. Del 3 al 4. 8, Oseas 8, del versículo 3 al 4. Mire, búsquelo. Y dice así la palabra del Señor. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dijo el Señor. No escogidos por mí, escogieron reyes que le convenían. Constituyeron príncipes, mas no lo supe. Lo hicieron detrás del Señor. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Escuche, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. No los perdonó más. No los perdonó más. Hermanos amados, por eso tenemos que ver en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, lo bueno que es el Señor. Entonces, las causas que habíamos visto también, la autosuficiencia.
La autosuficiencia va junto con la altivez y el orgullo, pero la autosuficiencia acá nos muestra en Proverbios 16:5, la causa es la autosuficiencia y las consecuencias que trae la autosuficiencia. Escuchen, porque cuando uno se cree autosuficiente, se cree que Dios no necesita nada. Entonces, vamos a Proverbios, por favor, 16. Gloria a Dios. 5 y 6. Proverbios 16. Proverbios 16, vamos a leer del 5 al 6. Gloria a Dios. Estamos dando las consecuencias que traen. Por eso, muchas escrituras, pero anote con un lápiz. Y lo va a tener por bendición. Por bendición. Capítulo 16, gloria a Dios. 5, versículo 5, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, se apartan del mal. El temor al Señor. El principio de la sabiduría, así dice Proverbios. Es el principio de la sabiduría. Uno teniendo temor al Señor no va a cometer nada que a Él no le agrade, que no es de su voluntad. En el nombre bendito de Jesús. El final de la consecuencia de este autosuficiente, de los autosuficientes, el final es muerte. Es muerte. Nadie tiene la vida comprada. Proverbios 14, vamos, por favor. Ya que estamos aquí en Proverbios 16, vamos a Proverbios 14, vamos a leer versículo 12. Por eso, la causa de la autosuficiencia, lo que es, hermano, y las consecuencias que trae, Gloria a Dios. Leamos el versículo 14, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 14, versículo 12. Y dice lo siguiente. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Pues sus caminos será hastiado el necio de grande que podemos tener, hermanos. Ay, Señor, qué bueno eres. También nos previene. Hoy es un día de prevención. Un día de prevención que manda el Espíritu Santo, hermano. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. Amar más las tinieblas. Escuche, amar más las tinieblas. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Anote usted también. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. Versículo 13. Gloria a Dios. El señorío de Cristo. Reconocer, Él después que le había lavado los pies a todos sus discípulos, yo no lo voy a dar de principio porque no hay tiempo, pero Él le había lavado los pies a todos los discípulos. Y dijo, aunque no todos están limpios, después de haberle lavado los pies, le lavó los pies
al que lo iba a entregar. Y fíjate qué dice, vamos a leer del versículo 11, porque sabía, 13:11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Amén. Quiere decir que reconocían el señorío de Cristo. Pensado que uno no era. No estáis todos limpios. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Él es todopoderoso. ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae no reconocer al Señor como Señor de su vida? Muchas cosas. Una vida sin abundancia. Amén. Una vida sin abundancia. Así dice Juan 10, capítulo, ya que estamos Juan 10, capítulo 10. A ver, vamos a ver, por favor, en Juan 10, capítulo 10. Juan capítulo 10. Una vida sin abundancia. Gloria a Dios. El ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Para que la tengan en abundancia. Mire qué privilegio. Tener una vida en abundancia. Miren, hermanos amados, creo que en esta vida no debe haber peor cosa que ser desechado por Dios. Ser desechado por Dios. Y tenemos el ejemplo de Saúl. Este ejemplo tenemos de un hombre que se creyó en Dios. Ahí completamos toda la palabra, toda la prédica prácticamente, que él se creyó único. Hacía lo que le decían los demás y se creía que él era él. Le pedían y él lo hacía, se creía Dios. Él, y fue desechado tremendamente, tremendamente. ¿Sabe lo que es ser desechado por Dios, hermanos amados? Acompáñenme por favor a 1 Samuel, por favor, versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 22. Dios le había dado una orden de destruir al rey Agab y todo lo que había en esa nación, en el nombre de Jesús. Búsquelo tranquilo. Y dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire usted, escuche. Desechado, rechazado. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, que temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mire usted, preste atención. Le temió al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mire usted, mire qué palabra profunda, porque Dios le conocía el corazón a Saúl. Se creía autosuficiente, era envidioso, celoso y se creía el único, se creía el mejor para la gloria de Dios. Y esto es una enseñanza para todos nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Por eso el Señor es muy, muy bueno, muy bueno. Mire, si hay algo que hace el Evangelio y el Espíritu Santo, que es el que lo hace, es la humildad, hermano. Nos da ese poder de la humildad. Y para terminar, vamos a ir en el nombre de Jesús. Vamos a ir al Salmo 147, por favor. Salmo 147. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Señor. Prestemos tu atención, hermano. Sin Dios nada vamos a hacer, hermano. Se los digo con conocimiento de causa, hermano. Salmo 147. Vamos a leer versículo 6. De reconocer el señorío de nuestro Señor Jesús. Jesús y asimismo de Dios, naturalmente, porque los tres son uno. Y dice así la palabra: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a vuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos y el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él hace todo en esta tierra. Él hace humilde, exalta, Jehová exalta a los humildes. Hermano, al que se humilla, Dios lo exalta. Así dice la palabra. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Nos podemos identificar, Señor, y también tú nos estás dando esta palabra para que nosotros podamos reconocer, Señor, la situación que estamos y en la situación que nosotros estamos viviendo, Señor. Más en este tiempo que tantos te han rechazado, Señor. Muchos han entrado al camino y han dejado el camino, Señor. Te han rechazado, Señor. Yo te pido misericordia por ellos. En el nombre de Jesús. Te pido misericordia por el mundo, Padre. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre santo, estamos en el último milenio, Señor, como lo dice la palabra. En el último milenio, esperando tu venida, Señor. Y nos tenemos que preparar más que nunca. Por eso, Padre, has hecho que ellos puedan escribir y tener una hoja para poder saber cada uno cómo vivimos contigo y poder predicarles a otros que se han apartado del camino, que te han desechado, Padre. En el nombre de Jesús, te han rechazado, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Nos diste, Señor, lo que en Israel era muy contado, lo que iban a tener el Espíritu de Dios. Pero hoy nos diste la oportunidad para tener el Espíritu Santo nosotros, Padre, para la gloria de tu nombre. Y ser usados, Padre, por ti. Y ahora vamos a ser usados más que nunca, Señor, porque muchos van a reflexionar con esta maldición, Señor, que es un juicio, pero el diablo la aprovecha, Señor, para poner temor a las personas, Padre, para la gloria de Dios. Pero nosotros, Señor, el temor
Miren, hermanos amados, la fe es lo contrario al temor. En el nombre de Jesús, yo le hago una oración a todos los hermanos que pueden tener problemas de salud, en el nombre bendito de Jesús, de COVID, de problemas de huesos, problemas de diabetes, de lo que pueda haber, Señor, en todo lo que puedan tener. Voy a hacer esta oración declarándolos sanos, libres y salvos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien por primera vez quiere recibir al Señor en su corazón y quiere también aquel que se apartó volver a recibir al Señor, vamos a hacer esta oración de salvación, más en estos tiempos. Repita con la mano en el corazón y sus ojos cerrados. Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido perdón porque me he apartado de tu camino y que soy pecador. A los que también están por primera vez, que digan, Señor, me arrepiento de todos los pecados, de todo corazón, y te pido perdón. Y hoy te recibo como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, te recibo, Señor. Tú conoces mi problema, tú conoces mi situación, pero lo pongo en tus manos, porque hoy te declaro como el Señor de mi vida y tú me vas a ayudar. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación tan grande. Salva mi casa y toda mi familia. En el nombre de Jesús me declaro sano por el poder de tu Espíritu Santo, que no tiene distancia. Amén y amén, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos amados.